eleve la oración. Oremos. Sí, me equivoqué, disculpe. Ore, ore. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos ante tu presencia. Te damos muchas gracias en este día santo sábado por tus bendiciones, el cuidado que has tenido hasta este momento con nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas, todo lo que no hacemos bien a tus ojos. Ten misericordia, Señor. Y te rogamos que en este día santo sábado nos ayudes para que honremos y glorifiquemos tu nombre. El mensaje que tienes para nosotros, Señor, sea una bendición para nuestra vida espiritual. Bendice a tu Hijo, a quien tomas como instrumento en esta mañana, y pueda ser usado por ti, Señor. Bendice a cada corazón presente, a tus hijos, Señor, que están conectados también y escuchando todo lo que se lleva a cabo en este lugar. Y bendice también, Señor, a tus hijos que sufren, que tienen dificultades en la salud, también espiritualmente quizás desanimados. Ten misericordia, Señor. Quédate con nosotros, con tu presencia. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿le toca a los niños ahora? A ver. Puede pasar al frente y sirva de himno de inicio del servicio. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén. Cuando cantamos el himno, me gustaría que todos los hermanos siempre nos acompañen. ¿Sí? Sí. Ahora van a alabar al Señor. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar Amo yo, la máscara de trabajar. 1, 2, 3. Amo yo a Jesús mi Salvador, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Amo yo a Jesús mi Salvador, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Por los campos al andar, con sus corderitos van, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Amo yo a Jesús mi Salvador, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Amo yo a Jesús mi Salvador, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Por los campos al andar, con sus corderitos van, a Jesús sigo yo, Él es mi pastor. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. En orden estamos. Bien, queridos hermanos, vamos a meditar sobre un tema que es... Nos falta el himno, ¿viste? Ese era comiendo la introducción. Es un tema al mismo tiempo espiritual y de salud. Os invito a que busquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, los versículos 32 hasta 36. Por favor, confirmen los que están conectados
si oyen bien. Escuchamos. Te oímos bien, sí. Sí. No dicen nada. No, si no dicen nada es porque... Vale. Bien, entonces leamos en Marcos 14, 32 hasta 36. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, el tema de esta mañana trata del poder del pensamiento sobre el cuerpo. Y aquí vemos que el Señor Jesús, debido a todo lo que Él sabía que le iba a ocurrir y que los líderes religiosos se habían confabulado para darle muerte, pero no una muerte cualquiera, porque una muerte rápida hasta es deseable. Pero en este caso era una de las muertes más espantosas que habían ideado los romanos, bueno, en la época, ¿no? Y aquí dice que se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le salió desde su más profunda sensibilidad y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo lo podríamos traducir eso de estar muy triste hasta la muerte? Comenzó a entristecerse, o sea, lo decidió. Bueno, lo decidió. No sé si lo decidió o más bien porque ya sabía lo que le venía encima, ¿no? Por lo tanto, ya lo veía venir. Hacía tiempo que lo iba anunciando. Pero cuando aquí dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, ¿puede una persona morir por su estado de ánimo? Eso yo lo que yo entiendo cuando Jesús dice estoy muy triste, que me siento morir. ¿Ah? Bueno, el mismo relato lo tenemos también en Lucas 22, 44. Por favor, ayúdenme con buscar los versículos y leerlos. Se dan cuenta que mi voz hoy me está traicionando. ¿Leo? Sí, bueno, si se oye para todos, sí. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, 22, 44 dice, estando en agonía, hermanos, por favor, tratemos de ponernos en la situación. ¿Qué sucede cuando uno está en agonía? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Cómo está? Tiembla. Bueno, el temblar, puedes temblar por muchos motivos, ¿no? También de frío, ¿no? ¿Ah? Está muy bien. Pero quiere decir que sus funciones fallan, ¿no? Entonces es una lucha entre vivir y morir. Claro, en este caso yo pienso que era más anímico, es decir, más emocional. Pero lo cierto es que dice estando en agonía, entonces era una agonía de pensamiento, de lo que sentía y de lo que pensaba, ¿no? Y dice, y oraba más intensamente, así que, ¿cómo tenía que orar?
tenía que repetir, por favor, por favor, por favor, por favor, que pase esto de mí, que pase esto de mí, ¿verdad? Entonces tenía que ser de verdad espantoso. Bueno, y después dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí tenemos una manifestación, una reacción de parte de Jesús que nos describe cuán intenso era ese estado que él estaba viviendo y que, en fin, lo estaban poniendo al extremo. Y así fue. ¿De qué murió Jesús? Murió de su estado de ánimo. La hermana White lo dice con todas las palabras. Pero si nosotros vamos a buscar en Juan 19:30, entonces encontramos de que él, viendo que ya estaban todos los requisitos o todos los detalles cumplidos, pronunció unas palabras. Dijo, consumado, es queriendo decir, bueno, ya está todo cumplido, ¿no? Y entonces dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque antes había dicho algo más, ¿no? Y lo cierto es que, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿De qué murió Jesús, hermanos? La hermana Juárez dice de corazón roto, ¿no? Bueno, lo cierto es que murió debido a su estado de ánimo, a su estado mental, no solo emocional, sino mental, ¿no? Y de manera que, debido a que los judíos pues, no querían que esas personas supuestamente criminales quedasen ahí colgados porque eran las fiestas, la fiesta de la Pascua, entonces, claro, eso había que quitarlo para que no contaminara la fiesta, ¿no? Y los soldados, para acelerar la muerte, ¿qué le hicieron? Le quebraron las piernas. Gracias. A ver si funciona. Gracias. Le quebraron las piernas a ambos crucificados que estaban a su lado. Pero cuando llegaron a Jesús, no fue necesario, porque ya estaba muerto. Bueno, hermanos, creo que es preciso recordar, tanto más que ya la próxima semana ya el mundo cristiano celebra la Pascua, ¿no? Los crucificados no morían pronto. La muerte por crucifixión era una muerte lenta, penosa, angustiosa. ¿Por qué? No morían desangrados, no morían por fiebre, no morían por infección, morían por asfixia. Entonces, así se explica el por qué le rompían las piernas. La persona cuando está colgada así y todo el peso cuelga de las manos, entonces la caja torácica se bloquea. Y al bloquearse la caja torácica, la persona no contrae los músculos intercostales y no puede inspirar. ¿Entienden? De manera que al bloquearse la caja torácica, esa persona ya no recibe aire y ¿qué hace? Intenta liberar un poco la caja apoyándose en los pies. Pero claro, por eso le rompían las piernas para que perdieran ese apoyo y la asfixia fuera más rápida. Así que el Señor Jesús murió de angustia, murió de tristeza, murió de pena.
La hermana White dice de corazón roto, pero en este sentido, corazón roto mentalmente, me refiero, no tanto el hecho de que tuvo un infarto como en la cuenta, ¿no? Bueno, vamos a buscar otro versículo que nos ayude a este tema, encuentro Proverbios 17, 22. Y solamente por ahora nos fijaremos en la segunda parte donde dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, me he llevado una sorpresa ayer mientras todavía seguía preparando este tema. Yo hice esta conclusión simplemente fijándome en el versículo, pero me llevé la sorpresa cuando lo encontré escrito en un testimonio. Hermanos, ¿qué se entiende de que se secan los huesos? ¿Qué hay en los huesos? ¿Solamente lo que los reviste por fuera o lo que hay por dentro? Todos los huesos, sobre todo los más grandes, tienen médula. ¿Y para qué sirve la médula? ¿Qué hace la médula? ¿Nunca lo han pensado? Yo creo que conserva para que el hueso no se descalcifique. Ay, hermana, no tiene nada que ver con eso. La médula fabrica nuestra inmunidad. En la médula se fabrica nuestra sangre. Produce sangre. Produce o fabrica. Sí. En la médula se crean nuestras defensas. Y más adelante os leeré la cita donde lo dice la hermana White en una carta. Sin que los médicos lo supiesen en ese momento. De momento no. Sin embargo, ya la Biblia lo dice, que el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste te seca la médula, te anula tus defensas, tu sistema inmunitario. Y eso le voy a dar citas de médicos de hoy, médicos actuales. Hermanos, reanudamos otra vez con nuestra lección de esta mañana. En el caso del Señor Jesús tenemos esos detalles, pero de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego no se dice nada de su estado emocional. Nada. No dice están tristes, están temblando, tienen miedo, tienen angustia. No se pierde la Biblia en ningún detalle de esos. Y yo pregunto, si los hombres más fuertes del ejército murieron simplemente por la llamarada, no por estar adentro, ¿no? Por el calor, por acercarse tanto, por querer lanzar a estos jóvenes ahí atados, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Aunque sea anímicamente o mentalmente. La Biblia no dice nada. No podemos saberlo, pero por lo que solamente podemos deducir es que su mente no estaría pensando en eso. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso, eso es una grandísima lección que nos toca aprender. Si ellos hubiesen mirado a las llamas, se hubieran comportado así. Es que se hubieran muerto de miedo. Al contrario, ellos estaban pensando en Dios, ¿verdad? Así que aquí tenemos unos maravillosos ejemplos del efecto del pensamiento o de la mente sobre el cuerpo. Os voy a leer una cita que se encuentra en el testimonio en inglés, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 69 y 70. Y dice así: el cerebro es la capital del cuerpo
la sede de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que proceden del cerebro controlan el cuerpo. Mediante los nervios cerebrales, las impresiones mentales son canalizadas a todos los nervios del cuerpo y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Hermanos, son citas preciosas. Si quieren, les doy una vez más, tomo 3 testimonios para la iglesia en inglés, páginas 69 y 70. Os voy a leer toda la cita, que es un poco larga. Se trata de una persona que decía que no, que ella no se bañaba con agua fría porque si no se iba a resfriar. Y bueno, escuchen lo que es un capítulo que se titula una experiencia no fiable, ¿no? Dice, actualmente hay muchos inválidos que se quedarán siempre así porque no pueden ser convencidos de que su experiencia no es fiable. El cerebro es la capital del cuerpo, la sede de todas las fuerzas nerviosas, etcétera, ¿no? Dice, las impresiones mentales son canalizadas a todos los nervios del cuerpo a semejanza de cables de telégrafo y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Si su mente está impresionada y fijada de que un baño le va a perjudicar, la impresión mental es comunicada a todos los nervios del cuerpo. Los nervios controlan la circulación de la sangre. Por eso la sangre, mediante las impresiones de la mente, es confinada en los vasos sanguíneos y los buenos efectos del baño se pierden. Todo esto es debido a que la sangre es impedida por la mente y la voluntad de circular rápida y de aflorar a la superficie para estimular, aumentar y promover la circulación. Por ejemplo, si estás mentalizada que si tomas un baño te vas a enfriar, el cerebro envía esta influencia, esta inteligencia a los nervios del cuerpo y los vasos sanguíneos mantenidos en obediencia a tu voluntad no pueden cumplir su trabajo y producir una reacción después del baño. ¿Cómo se quedan? Todavía no termina. No hay ninguna razón en la ciencia o la filosofía por la cual un baño ocasional tomado con el cuidado estudiado tenga que aportarte alguna otra cosa, sino solo el bienestar real. Especialmente esto es así cuando se realiza poco ejercicio para mantener los músculos en acción y ayudar a la circulación a través del sistema. Bañarse limpia la piel de la acumulación de impurezas que constantemente se van segregando y mantiene la piel húmeda y suave, aumentando e igualando la circulación. Las personas sanas por ningún motivo deben descuidar bañarse, deben poner todos los medios para bañarse 2 veces por semana. Los que no están sanos tienen impurezas en la sangre y su piel no está en un estado saludable. Las multitudes de poros o pequeñas bocas a través de los cuales el cuerpo respira se obstruyen y llenan de materias de desecho. La piel necesita ser limpiada de forma cuidadosa y completa, de modo que los poros puedan cumplir su trabajo de liberar el cuerpo de impurezas. Por eso, las personas débiles que están enfermas, con toda seguridad, necesitan los beneficios y bendiciones de bañarse tan a menudo como las 2 veces por semana y con frecuencia aún más porque esto es positivamente necesario. El último párrafo es una preciosidad. Tanto si una persona está enferma o sana, la respiración resulta más libre y fácil si se practica el bañarse. Por ello, los músculos se vuelven más flexibles, la mente y el cuerpo más vigorizados. El intelecto está más despejado y toda facultad es vivificada. El baño es un sedante de los nervios, promueve la transpiración general, acelera la circulación, elimina las obstrucciones del sistema y actúa de forma benéfica sobre los riñones y órganos urinarios.
Bañarse ayuda a los intestinos, estómago e hígado, dando energía y nueva vida a cada uno. También promueve la digestión y en vez de debilitar el sistema, lo fortalece. En vez de aumentar la sensibilidad al frío, un baño tomado correctamente fortalece contra el frío porque intensifica la circulación y los órganos uterinos, que suelen estar más o menos congestionados, son aliviados porque la sangre es atraída a la superficie y consigue un flujo sanguíneo más ágil y regular a través de todos los vasos sanguíneos. ¿Quién lo quiere? Pero 2 veces por semana en Alaska. Toma. No. Testimonios para la iglesia en inglés, tomo 3, página 69. Eso lo traduje yo. Ya. Sí, por eso me podría dárselo a otros que yo puedo leer en inglés. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, pero no es exactamente eso. De todas maneras, hay cosas parecidas. Hay cosas parecidas. Hay que, hay que también, digamos, añadir que el baño de la que está hablando Ellen White no es un baño con agua caliente, ¿verdad? Es un baño con agua fría. Está hablando de una época en la que no había todo el sistema que nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, llegaremos a ese punto, hermano Germán. Evidentemente, eso es tal como tú dices, no había las comodidades de hoy, ¿no? Pero no lo especifica. Pero dice que tomado con, de una manera estudiada, ¿no? Por lo tanto, con las precauciones necesarias, ¿no? Y siempre dosificado o adecuado al estado de la persona. Por eso menciona que son 2 veces por semana. Eso hay que entenderlo, lo que eso significa. Bueno, tengo aquí otras citas interesantísimas y si es posible, hermano Oscar, no sé si se está grabando o no esto, está grabando, porque esto puede ser muy útil a cualquier persona que lo escuche. Os voy a leer una cita a continuación que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 115. En todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay capítulos sellados en que no penetran las miradas de los mortales. En las páginas del recuerdo hay historias tristes que son inviolables para los ojos ajenos. Hay consignadas allí largas y rudas batallas libradas en circunstancias críticas. Tal vez dificultades de familia que día tras día debilitan el ánimo, la esperanza y la fe. Así que experiencias, cosas que tenemos ahí guardadas y que no podemos borrar. A mí eso siempre me tiene muy impresionado, que no tenemos esa capacidad de borrar de nuestra memoria lo que no nos gusta. Siempre me vuelve a la mente esa realidad, ¿no? Y ¿ah? Pero hay algo que se puede. Ya, de eso hablaremos, por eso estamos tratando el tema. Así que lo que tenemos en la mente no es un pájaro que vuela por encima de nosotros y nos deja tranquilos. Lo que tenemos en la mente se queda. Lo que entra en nuestro conocimiento, en nuestro estado de conciencia, según la importancia que le demos, se queda o no se queda. Por ejemplo, si yo tuviera que recordar lo que comí ayer al mediodía, me cuesta recordarlo. Porque no provoca ninguna... No es algo que uno le da mucha importancia. Usted no le da mucha importancia. Hay gente que le gusta comer y le da mucha importancia. Ya.
Pero según qué cosas, por ejemplo, yo leo algo de esto, como me interesa, uy, eso se queda, ¿no? Bueno, sigo leyendo otra cita que se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 59. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9/10 de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto, enfermedad mental. En la mente se originan los 9/10, es decir, el 90% de las enfermedades que padecemos las personas. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Así que doctrinas o penas, problemas, ¿verdad? Dice que están royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Otra cita. Tengo unas cuantas, cada cual más clara que la otra. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros. Uy, esta frase, hermanos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta frase? No hay dinero que se le pueda comparar. Crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Aquí tenemos la otra mitad del versículo. Como decía en Proverbios, el corazón alegre constituye buen remedio. Así que la importancia y la necesidad que nosotros, como parte de la reforma pro salud, y también parte de ¿qué? Del Evangelio. Porque si la fe que tenemos no nos puede ayudar a que tengamos una sonrisa de verdad, ¿qué estamos haciendo? Lo vuelvo a leer esta frase, hermanos. Es preciosa. Dice, si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer o de hacer bien y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, hermanos, ¿es una medicina eso o no? Cuando uno hace feliz a otros, en realidad, ¿qué está haciendo? Se está curando a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho ese ejemplo de aquel que se estaba ya abandonando en la nieve, perdido en la noche, y de repente oye un lamento, y mira, por aquí hay alguien, y se olvida de sí mismo, y encuentra a la otra persona que estaba peor que él, y se la carga, y busca la salida, y supuestamente el primero salvó al segundo, pero fue el segundo que salvó al primero. Se salvaron ambos. Ya, pero aparentemente es el primero que salvó al segundo, pero en la realidad fue el segundo que salvó al primero. Como muchas veces ocurre que hay personas que sacan su perrito a la calle, pero en muchísimos casos es el perrito que saca a la persona que sale de sus cuatro paredes y de su encierro mental.
crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Mente, carácter y personalidad, página 60. ¿60? Página 60, sí. Y ahora viene otra cita que también es un monumento. Se encuentra en el mismo libro, Mente, Carácter y Personalidad, página 63. Y dice, es el deber de cada uno, cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Hermanos, No, rumiar. ya. O sea, Masticar. darle vuelta en la cabeza. Estar cavilando siempre, ¿no? Dice, es el deber de cada uno cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables y sus rostros muestran un ceño fruncido constante que expresa mejor que las palabras su descontento. Estas emociones depresivas son un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión, así que el estado mental estorba la digestión, interfieren con la nutrición, pero la alegría y la esperanza son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Miren, hermano, les voy a contar algo personal del efecto de la mente sobre el cuerpo. Durante una época de mi vida, yo era considerado para las autoridades militares de Italia un recluta en el extranjero. Es decir, a partir de los 18 años hasta los 28 años, yo estaba en el extranjero, pero si quería visitar Italia, mi país, entonces tenía que pedir un permiso antes de ir a Italia, con fecha, ¿verdad? Y presentarme también a las autoridades allí. Y después de varios años, una vez se me ocurrió ir sin pedir el permiso. Y mientras estaba comiendo, a mi madre se le ocurre decirme, mire, los carabineros han preguntado por ti. ¿Qué se imaginan qué me pasó? Se me cortó la digestión. Se me cortó la digestión. Claro, por la única vez que había ido a Italia sin pedir el permiso, que ya había pasado muchos años ya, ¿no? Y mira, se me cortó la digestión. Y si quieren un ejemplo en carne propia vuestra, ¿cuántas veces nos habrá pasado que vamos por la calle, pasamos al lado de un patio donde hay un poco de espacio entre la casa y la valla, y nosotros vamos con nuestros pensamientos y de repente nos escuchamos un ladrido de un perro? ¿Qué sienten ustedes en ese momento? Yo siento como desde abajo, como que algo te sube y que prácticamente como que la sangre se retira y se concentra en el cuerpo. ¿Se acuerdan de ese detalle? Bueno, y así podríamos citar ejemplos y ejemplos. Ahora os voy a leer algunas citas de un médico, el doctor A. Schale, un médico alemán, que dirigía la clínica de Kneipp en Alemania. Kneipp es conocida, ¿no?, mundialmente. Dice, el buen humor activa la digestión. Las emociones, los disgustos, las amarguras, el humor melancólico, la tristeza, el miedo la paralizan. ¿Cómo se paraliza la digestión? Bueno, os lo acabo de contar, ¿no? Todo ese tipo de formas que son simplemente variantes, pero que vienen a ser lo mismo, es decir,
una emoción fuerte, pero negativa, ¿no? Las enfermedades de los nervios conducen casi siempre a trastornos digestivos más o menos graves. Y al revés, las enfermedades del sistema nervioso con frecuencia tienen su origen en unas digestiones laboriosas. Es un círculo vicioso. Y ahora, nuevamente, os cito del Ministerio de Curación, página 199. Es una cita preciosa. 199. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que las recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y cuerpos enfermos. ¿Cómo nos sentimos o cómo te sientes cuando haces algún bien a otra persona? ¿Te quedas tan insensible, tan? ¿Verdad que eso produce un bálsamo? Algo tan gratificante, algo que de verdad te hace bien. Lo sientes, que lo vives, que te está haciendo bien. Es como una medicina que de verdad te está dando un gran beneficio. Lo vuelvo a leer. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero. Qué preciosidad de citas. Se habla de pensamientos positivos y de cosas así, pero esto es ya práctico. Esto no hay que ser filósofo ni hay que ser un gran intelectual para entender esto. Esto lo podemos hacer todos. ¿Cuántas oportunidades tenemos de hacer feliz a otro? O a otra. La vida está llena de oportunidades. Así que, si queremos ser felices nosotros, si queremos estar bien, en vez de tomar una taza de café o un estimulante, hagamos bien. Hagamos bien, hagamos feliz a otra persona. Miren, hermanos, es a modo de ejemplo. Con esto, de verdad, no quiero resaltar lo que yo hago. Pero en este invierno, justamente la persona que ocupó la vivienda donde vivían los hermanos Montero es una persona muy necesitada. Y le ayudé. No se imaginan cómo sonríe, cómo se alegra cada vez que de alguna manera tenemos ocasión de hablar o de encontrarnos o de tener un motivo por el cual vernos. Y me dice otra cosa. Dice, los niños preguntan por ti. No me he dedicado a los niños, me he dedicado a la necesidad que tenían, pero no me he dedicado específicamente a ellos. Pero claro, como no tienen papá, ¿no? Bueno, así que cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero. Una gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tiene su origen en la mente y solo pueden ser sanadas por la restauración de la salud de la mente. Hay muchos más enfermos de la mente de lo que imaginamos. La enfermedad del corazón, cuando aquí dice del corazón, se refiere a la parte emocional. No está hablando del corazón musculoso, ¿no? Si la enfermedad del corazón produce muchas personas dispépticas, porque los problemas de la mente, se dan cuenta que está hablando de la parte psíquica y no de la parte física, porque los problemas de la mente tienen un efecto paralizador sobre los órganos digestivos. Así que estado mental y dispepsia o malas digestiones, ahí tienen la pareja. Y para remate se come más.
Claro, por estar mal, todavía más triste. Pero ¿No? como está nervioso, no. Bueno, hermanos, otra cita que desde luego vale más que el dinero. Se encuentra en el Ministerio de Curación, página 185. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es buena medicina. Proverbios 17, 22. Página 185 del libro Ministerio de Curación. Bueno, hermanos, quiero recordarle, aunque el tiempo se nos ha ido, un caso que se ha comentado mucho en la historia, ¿no? Se ve que en la Segunda Guerra Mundial, o en algún momento de la historia, quisieron ajusticiar a un criminal, a un condenado a muerte, no con un arma o de una manera física, sino con un efecto placebo. Sí. ¿Qué hicieron? Se lo dijeron, mira, tu forma de ajusticiarte es por desangramiento. Entonces le vendaron los ojos, le dijeron, te vamos a cortar las venas y por ahí te vas a desangrar. Y a poco, mientras la sangre, tú vas perdiendo sangre, entonces te vas debilitando y hasta que pierdas el conocimiento y te mueres desangrado. Pero fue todo una simulación. No le hicieron ni un rasguño. Sencillamente le pasaron el lomo del cuchillo en la muñeca para que él sintiera como que le estaban haciendo un corte, ¿no? Y después tomaban una tetera para que hiciera correr un chorrito de agua tibia, ¿verdad? Para que él sintiera la sensación de que algo estaba circulando. Pusieron un recipiente en el suelo para que oyera la caída del líquido, ¿no? Y mientras tanto le iban diciendo, mira, ya te va saliendo cada vez sangre, más sangre, vas perdiendo cada vez más las fuerzas. Se murió sin haberle hecho un rasguño. Físico, pero mental Sí, no le hicieron ni un rasguño. físico. Bueno. Bien, hermanos. Tenemos también el caso, les voy a relatar algunos casos. Más de una vez os he hablado de un doctor Hammer, de aquel que se encontraba de vacaciones cerca de Cerdeña y mira por dónde. La desgracia fue que cerca de allí estaba veraneando uno de los descendientes de la familia real de Italia y se ve que alguien le había robado y como ellos estaban cerca, pensó que eran ellos los ladrones. Y mira por dónde, sin más ni menos, vio que en el barco que estaba ahí al lado había una persona y va y le dispara. Y era el hijo, un niño de 10 años de este doctor. Él como médico, era oncólogo, trató de salvar a su hijo. Pero al cabo de los 2 meses, el niño falleció a consecuencia del disparo. ¿Qué le pasó a este hombre? A él no le dispararon, ni él tuvo ninguna herida, pero al cabo de los 2 meses, a cabo de unos pocos meses, se le manifestó un cáncer testicular. Y él dijo, ¿pero cómo es posible? Si yo soy una persona saludable, ¿cómo se me puede manifestar a mí un tumor testicular? A partir de ahí, él comprendió el efecto de la mente sobre el cuerpo. Y como oncólogo, a partir de ahí, estuvo investigando en cada paciente que le entraba si precedentemente en su vida había habido algún trauma, una desilusión, una amargura,
en fin, una traición, algo fuerte que le había afectado, ¿no? Y en cada caso se confirma. En cada caso se confirma. Y cuando él conseguía que esa persona de alguna manera o se reconciliaba con quien la había ofendido, traicionado, abandonado, divorciado, etc., o simplemente perdonaba, por decir, mira, ser humano se equivocó, le perdono. A partir de ahí venía la remontada. A partir de ahí venía la remontada. Bueno, y tengo aquí en la tablet un capítulo, o un artículo, mejor dicho, de ese doctor Bruce Lipton. Los pensamientos curan más que los medicamentos. ¿Lo ven? Pues este doctor es el que dice, yo lo leí primero de él, ¿no? Donde dice que los pensamientos tristes, en fin, la ansiedad o los estados de estrés, él habla del estado de estrés. Cuando uno está en estado de estrés, entonces las glándulas suprarrenales lanzan al cuerpo las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, las que nos ponen en estado de alarma, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando uno está en ese estado de estrés, el cuerpo produce una reacción. Recordad lo que os explicaba hace un momento, que, bueno, si no me ven, ya, me tengo que quedar aquí. Ya, con eso del perro. Entonces, ¿qué notamos? Que la sangre se retira de nuestras extremidades inferiores y se concentra. Eso es lo que hace el cuerpo. En el estado de estrés, el cuerpo desconecta todo y lo concentra solo en lo más vital. En este caso, los músculos. Pero desconecta el sistema inmunitario. Desconecta prácticamente todo aquello que está absorbiendo energía y vitalidad. Y lo concentra en los músculos. Y en ese momento uno es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y entonces sigue explicando. Si tenemos tiempo esa tarde lo podemos leer en detalle. Ya el tiempo se me ha ido, ¿no? Y lo explica con detalle cómo se paraliza el crecimiento. Esto es interesantísimo. Durante un estado de estrés se paraliza el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo es como un lago, que entra agua y sale agua. Hay células que mueren y células que las tienen que reemplazar. Pero si no hay crecimiento, no hay reemplazo. ¿Lo entendemos? ¿Las consecuencias? Cuando alguien recibe quimioterapia, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le llama a los medicamentos? ¿Citotóxicos o citostáticos? Esas palabras tan técnicas, ¿qué quiere decir? Bloquean el crecimiento o la formación de células nuevas. Claro, piensan que así no se forman células cancerígenas, pero no se forman ninguna, ni las buenas. ¿Se damos cuenta? Bueno, eso por un lado. Y al mismo tiempo anula el sistema inmunitario. Esto es gravísimo, hermanos. ¿Qué le hacen a una persona trasplantada? Le bajan las defensas. Le anulan sus defensas para que no rechace el trasplante que le han hecho. De cualquier implante que se le haga hoy en día a una persona de otro ser humano. O de un animal a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Con medicamentos de estrés. Con las mismas hormonas del estrés. Dicho por un alto científico que después podemos comentar los títulos que tiene. Bueno, eso es simplemente para dar una idea del efecto del pensamiento sobre nuestro cuerpo. Dice otra cosa.
Si analizamos la sangre de 100 personas, las 100 tienen células de cáncer en la sangre, pero no todas desarrollan ese cáncer. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, que está eficiente, las mantiene en jaque. Lo mismo con el catarro. Siempre lo tenemos. Pero si el sistema inmunitario está bien, no pasa nada. Pero de tenerlas tenemos. Bueno. Les leo una cita preciosa, 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 y con eso terminamos. Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Así que la mente, hermanos, necesita disciplina. La mente es lo más libre, sí, pero también lo más esclavo. Recuérdense de esta frase. ¿Quién no ha pasado por momentos obsesivos? ¿Nadie? ¿Nadie reacciona? Cuando siempre estás con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y estás como un disco rayado y no sales de ahí. Así que la mente es lo más libre. Puedes pensar, nadie te lo puede prohibir de pensar. Sobre todo en esta coyuntura actual. Pero, para todo el mundo, al mismo tiempo, ahora con todo el miedo que infunden. Es una esclavitud. esta coyuntura actual está favoreciendo más que eso. Lo vuelvo a leer. Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fijen su atención en cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbrigos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda. Y más allá de estos, los invisibles y eternos. Ministerio de Curación, página 191. El apóstol Pablo, escribiendo desde Filipos. Cuando Pablo escribió a los filipenses, ¿dónde estaba? En la cárcel, ¿no? Encarcelado, en Roma. ¿Y qué le escribe a los filipenses? Gozaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Termino, hermanos, con dos cosas muy elementales, pero que están al alcance de todos. Cuando digo de todos, absolutamente de todos. Os he hablado más de una vez de un señor que se llama Wim Hof, este hombre que se mete en el hielo después de haberse entrenado con haciendo respiraciones, etc. Pues yo no me he llegado a meter en el hielo, pero me ducho con agua fría todo el invierno. ¿Cómo se puede lograr eso? Convencido de que no me voy a enfriar, convencido de que me va a hacer bien. Naturalmente no tengo un baño congelado, el baño está templado, ¿no? Pero aún así, más de una persona pone el dedo bajo del chorro y se asusta, ¿no? Y sin embargo, cuando uno está convencido de que le va a hacer bien, pues no pasa nada. Y estoy convencido, tengo esa convicción, no lo puedo documentar, ¿no? Tengo la convicción de que mi sistema de defensas está en buena condición, en parte también por eso. Y cada vez se soportan mejor. Cuanto más lo haces, mejor lo soportas, ¿no? Si pensamos que nos hace bien, no nos vamos a quedar ahí tiritando, ¿no? Sino que te produce la reacción. Así que, hermanos, el efecto del pensamiento sobre el cuerpo. Como cristianos, como creyentes, así como aprendemos otras cosas, también necesitamos aprender que
estar contentos no es una suerte, es una decisión. Es una decisión. Porque ¿tenía motivo de estar contento el apóstol Pablo en la cárcel? No. También amargarse es una decisión. Claro, porque uno tiene que decir, bueno, ¿qué logro yo con estar así amargado? ¿Qué solución aporto yo a los problemas que me están amargando? Con amargarme. ¿Merece la pena vivir así? Entonces, se lo cito de memoria. El profeta Amós, ¿qué dice al final de su libro? Aunque no hubiera higos en la higuera, ni trigos en los campos, ni ovejas en los corrales, con todo, yo me regocijaré en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Más pronto o más tarde, nadie se queda. Por guapo que sea, por famoso que sea, por rico que sea, nadie se queda. Así que, si estamos preparados y no con miedo delante de la muerte, cuando viene, pues bienvenida. Y así creo que podemos hacer mucho para nuestra salud y la de nuestro entorno. Si realmente creemos que estamos en las manos de Dios. El apóstol Pablo pudo decir, tengo ganas ya de irme con el Señor. ¿Verdad? Bueno, según lo que estudiamos y según lo que aprendemos, recuerdo una hermosa frase de Leonardo da Vinci. ¿Quién fue Leonardo da Vinci? Bueno, fue un genio de la Edad Media. Y él dijo esta frase: como un día bien pasado da el gozo de dormir, una vida bien pasada, es decir, vivida correctamente, da el gozo de morir. Así que si nosotros cada día realmente reposamos en los brazos del Señor, cada día tenemos que estar dando gracias y sonreír y alegrarnos por una florecita que nos dice claramente, mira, estoy viva y tú eres más que yo. Y eres mucho más importante que yo. Así que esta plantita nos está dando un mensaje y nos remite al Creador. Como dijo el Señor Jesús, mirad las flores, mirad los pájaros. ¿No? No tienen almacenes, no tienen fábricas, no tienen ninguna industria, pero cantan todos los días. Así es, hermanos, cantemos todos los días para alegría nuestra, de quien nos rodea y para gloria de Dios. Amén. Amén. Y bañemos. Bueno. Entonces, cantemos el himno que no hemos cantado al principio, el 388. Sí, la ofrenda, sí. ¿Qué número había dicho? 388. Me olvidé de leerle lo de la médula. Se lo leo ahora. El pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y los nervios y también retarda la acción del hígado, obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición y tiene la tendencia de secar la médula, sustancia interior de todo el organismo. Mente, carácter y personalidad, página 475. La médula se seca por el estado mental.
Cantemos 388. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece. Ven pues al pie de la cruz. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz en caridad. Paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora. Consuelo y paz hallará. Vida de gozo y de paz. En tu Maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin caridad. Paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Tal como estás, ven ahora. Tráele tu carga a él. Oye su voz que te implora. Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin caridad. Paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Oh, cuán preciosa promesa te hace tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin caridad. Paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes pasar. Nos postramos y le ruego al hermano Samuel, por favor, que oraste antes. Va. Entonces le voy a pedir al hermano Oscar, por favor, que eleve la oración final. Bendito Padre Celestial, que moras y reinas, arriba y en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque una vez más nos has entregado la familia espiritual, en la cual hemos podido escuchar tu palabra y que se hagan de nosotros de gran alimento para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque nos has convocado aquí para hacer en tu casa. Y también, Señor, te suplicamos pues que cada día tú siempre nos acompañes en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Tú conoces nuestras batallas, conoces el interior de cada uno. Te suplicamos pues siempre tú nos des lo que necesitamos y ayúdanos a seguir adelante.
te rogamos siempre que nos des esa buena disposición, ese buen ánimo. No permitas que las dificultades de la vida, los obstáculos que hay en el camino por delante, nos hagan pesimistas, sino más bien sabemos que contigo podemos salir adelante, todo esto se puede ayudar. Te suplicamos pues que siempre nos mantengas con ese deseo de estar aquí siempre que pasa, a pesar que las autoridades ponen restricciones, pero sin embargo sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que en ti siempre estaremos protegidos y que tú siempre, Señor, cuidarás de todos tus hijos. Te suplicamos pues que cuides a todos tus hijos y a cuantos que padecen enfermedades, a cuantos que se encuentran compadeciendo por ese virus de pandemia mundial. Tú, Señor, seas el médico para con ellos y también sirvas de reflexión en que nosotros cada día tenemos que confiar más en ti. En este día quédate con nosotros, con todos tus hijos, te rogamos en nombre de ti, amado Jesús. Amén. Amén. Creo que nos toca recoger la ofrenda. Sí, la ofrenda. Ya recogimos ya. Ya, entonces se me pasó a mí. Ahí está el sobre. Bien, entonces entonamos, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Eso también. No, es que esto no da, no sé qué pasó. Un momento, hermanos, que esto se estropeó. Un momentito. Samuel, ven a arreglar esto. No está bien. Ya se ve. Toma. Bien. Estamos reverentes. ¿Me escucháis, hermanos? Sí, escuchamos. Bien, estamos reverentes entonces para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos dirija. Muy interesante el servicio del hermano. Nos gustó mucho. Algo científico sobre la salud, como la parte psicosomática es importante, ¿no? Psíquica. La parte psíquica sobre la parte del cuerpo. Así que tenemos el conocimiento de la Reforma Pro Salud, que el Señor nos ayude.